que se mantiene la convertibilidad peso-dólar. ¡No se inunda más! Ya es una medida excepcional. Vengo a proponerles un sueño. Que la patria es el otro. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿cuál es la relación entre salud mental y democracia? Es una pregunta muy buena. Quiero empezar bajándome la importancia en el inicio de la entrevista para que ninguna persona que esté mirando esto piense que va a encontrar acá la Biblia de las respuestas. Yo voy a dar una versión propia que tal vez suma, voy a hacer lo posible por sumar, pero la relación entre salud mental y democracia amerita un libro, más que una respuesta rápida. Cuando te escuchaba recién pensaba 40 años de democracia y me vino enseguida a la memoria que cuando yo era chico, hace unos cuantos años, mis padres se tuvieron que exiliar de la Argentina, precisamente debido a la dictadura cívico-militar que empezó en el año 1976 y que produjo un estado de terror, de desaparición, de muerte, de tortura, de cancelación de los derechos humanos, del Estado de Derecho, que todavía, cuyos efectos todavía vemos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros modos de relacionarnos. La democracia, primero habría que definir qué es democracia. Nosotros en general definimos democracia en contraposición a dictadura. Entonces cualquier cosa que no sea un dictador en la casa de gobierno lo damos por democracia. Hay grados de democracia. La democracia no es solamente votar cada 2 años y que haya autoridades electas cuyos mandatos caducan, sino que democracia es un ideal utópico que hace referencia a un mundo en donde todos y todas tengamos todo lo necesario. En la calle Acuña de Figueroa y Guardia Vieja, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay una pintada en una pared que dice: para todos el pan, para todos la belleza, para todos todo. Ahora lo corrigieron con cuidado de género y dice: para todes el pan, para todes la belleza, para todes todo. Estamos lejos de eso. Si definiéramos así la democracia, estamos todavía lejos. Lo que no tenemos son dictadores que secuestren y maten, pero sí tenemos un Estado que cuesta muchísimo cambiar. Un estado de las cosas, de las inequidades que cuesta muchísimo cambiar. Yo soy optimista siempre, por naturaleza, sobre todo cuando les hablo a las generaciones más jóvenes, pero pensá, Caro, que 4 décadas de democracia nos encuentran con 50% de pobreza en Argentina. Entonces, por un lado, ha sido un gran logro la reconquista de la democracia en su aspecto formal en 1983-84, en esa ocasión con el discurso famoso de Raúl Alfonsín en el Obelisco de cierre de campaña, y de ahí en adelante ha comenzado una larga serie de encuentros y desencuentros, de malos entendidos y de luchas en contra de los poderes reales, de los poderes establecidos en el mundo y en nuestro país y en nuestra región, una lucha desigual que no venimos ganando precisamente. Si no, en 40 años no deberíamos estar en las condiciones en las que estamos, en donde la mitad de nuestra población carece como mínimo de los derechos básicos que están garantizados en la normativa. Entonces, vivimos una realidad un poco contradictoria, en donde tenemos normas muy lindas que responden a los estándares internacionales, la Ley Nacional de Salud Mental para ir a mi terreno, el Pacto de San José de Costa Rica, de Belén do Pará, los pactos de derechos humanos que tienen estatuto constitucional, el artículo 14 bis de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Un país en donde la salud es un derecho, el trabajo es un derecho, la interrupción del embarazo es un derecho, y cuando vamos a la práctica, las cosas son un poco distintas. ¿Cuál es la relación con salud mental? Depende también cómo uno defina salud mental. Salud mental significa muchas cosas. Creo que alguna vez lo hablamos, así que no quiero aburrir con esto, pero salud mental también es cómo cada uno de nosotros y nosotras estamos anímica y emocionalmente en los distintos contextos vitales.
No es lo mismo la salud mental en una villa miseria, en un barrio de emergencia. En nuestro país hay más de 5.000, donde viven más de 5 millones de personas, que mi salud mental si vivo en una casa con techo, con cloacas, con agua potable que sale de la red, con una heladera llena y con un sueldo depositado a principios de mes, con vacantes para escolarizar a mis hijos y mis hijas, con accesibilidad para la educación terciaria y universitaria cuando los hijos terminan el colegio secundario. No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, la relación entre salud mental y democracia es una relación, te diría, esencial, necesaria, de interdependencia. Sin democracia no existe un estado que podríamos llamar de salud mental y de bienestar, y al mismo tiempo ese estado es necesario para poder participar políticamente de una democracia activamente, porque salud mental también es ir y transformar el mundo, no quedarse en casa mirándolo por televisión. Sin una mínima salud mental es imposible una participación comunitaria productiva. Cuando te preguntaban esto, la relación entre salud mental y democracia, pensaba en eso, en que muchas veces cuando hablamos de salud mental, vos siempre decís, no es la salud mental solamente de cada individuo, sino la salud mental como sociedad. Y a 40 años de democracia pienso que hay personas que no vivieron esos años de no democracia y los traumas, los problemas, quizás son otros. Entonces pienso, ¿cuáles son los problemas o los traumas que atraviesan a las personas, a una sociedad cuando esa democracia no existe? ¿O cuáles son los que se arrastran muchísimo tiempo? Bueno, hay mucha producción teórica escrita en estas décadas al respecto. La dictadura, una de las formas de responder tu pregunta es analizando qué cosas que se venían haciendo quedaron truncadas luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Por ejemplo, dentro de las gran cantidad de prácticas que se hacían en salud mental en la década del 60 y del 70, quedó cancelado, por ejemplo, la grupalidad. Argentina fue un país pionero en terapia de grupo. El grupo es una unidad de terapia sumamente potente, porque ahí se reproduce lo que pasa en sociedad, lo que pasa en la familia, lo que pasa en la pareja, en grupo de amigos. Es un grupo, no es una situación artificial de uno a uno con el terapeuta y el que consulta. Eso quedó, junto con el estado de sitio, cortado. Hubo una gran cantidad de profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos detenidos desaparecidos. En la planta baja de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, de APSA, en la calle Rincón 355 de La Cava, hay una plaqueta donde están todos los nombres y apellidos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en la dictadura. Entonces, también fueron a secuestrar profesionales de la salud mental. Quebró y desapareció por completo la Federación Argentina de Psiquiatras, la FAP, que es la antecesora de lo que hoy sería APSA. Hubo un quiebre muy grande y una instalación de un estado de terror. El miedo es una de las formas más eficaces de control de los seres humanos. El miedo paraliza, el miedo impide que uno salga y se encuentre con los demás, corta la solidaridad, la cooperación. Entonces, el efecto traumático, traumatizante, duradero, persistente, residual del terrorismo de Estado lo seguimos sintiendo todavía hoy. Y las generaciones más jóvenes que no vivieron esa etapa lo recibieron igual de contragolpe, porque nacieron de papás y mamás que sí lo recibieron y que tienen determinados temores que los chicos y las chicas no terminan de entender de dónde vienen. No es solamente la inseguridad, cuidado cuando cruzás la calle, cuidado con lo que tomás, a qué hora volvés. Es el residuo del terror de no volver a verte nunca más, porque no sé si te vas y después pasa algo. Eso todavía lo seguimos sintiendo. La reconstrucción, yo estaba en Argentina, era muy jovencito, tenía 16 años en el 83-84. Yo lo vi con mis propios ojos, lo que fue el renacimiento de la democracia. Una Argentina que volvía a pasar de blanco y negro a color.
donde los jóvenes nos encontrábamos en las calles, donde volvían las peñas folclóricas, donde volvían los bailes en las plazas, la pelota rodando en los cachitos de pasto, las rondas de las madres y las abuelas acompañadas por todos los que éramos muy chiquitos en esa época, donde volvía la posibilidad de la militancia, donde todos nos enamorábamos por primera vez de la chica o el chico militando en algunas de las múltiples agrupaciones, volvieron los centros de estudiantes a los colegios secundarios. Lo que yo decía hace un ratito es que a pesar de ese enorme optimismo que se respiraba en esa época, creo que no se era del todo consciente de que no alcanzaba con una democracia formal. El discurso de Alfonsín era: con la democracia se come, se cura y se educa. Hoy podemos decir: la democracia es una condición necesaria pero no suficiente. La democracia formal. Se necesita además la construcción, la generación y la construcción y el sostenimiento de un poder político que no tenemos en este momento, además de lo formal, que permita ir y transformar radicalmente una sociedad injusta que no se inventó en Argentina, que existe en Chile, en Perú, en Brasil, que existe en México, que existe en Tailandia, que deja a un montón de gente afuera. Tal vez ese sea el rasgo principal de nuestra humanidad hoy. Estamos en el borde de una revolución, de una nueva revolución industrial que viene de la mano de la inteligencia artificial. Cualquiera que haya leído las noticias las últimas semanas sabe que se viene una mano completamente nueva que va a dar vueltas patas para arriba a nuestro modo de vivir. También el modo de atención de la salud mental, todo el sistema de empleo, de trabajo, de seguridad social, de jubilaciones, está por cambiar mucho la vida en la Tierra, junto con el cambio climático cada vez más imposible de negar, que lo hemos sentido muchísimo este verano en Argentina, pero todo esto nos agarra con mucha sabiduría nueva y con mucha injusticia vieja. Yo siempre digo que los profesionales de la salud, cuando se nos pregunta en los medios, por ejemplo acá en nuestra querida Mestiza TV, por la salud mental, solemos dar una respuesta muy clase mediera. La salud mental del que puede vivir una adolescencia como un adolescente tiene que vivirla, no laburando, empujando un carro de cartoneros, sino peleándose con los padres, viniendo más tarde de lo acordado, explorando su sexualidad, teniendo momentos buenos y malos y durmiendo toda la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso es un adolescente normal. ¿Cuántos tienen el margen para poder expresar su adolescencia de esa manera? Entonces yo me pregunto a mí mismo, no como una entrevista a mí mismo, todavía no me desdoblé tanto, pero me pregunto en mi soliloquio interno, ¿de qué salud mental? ¿Hay una salud mental de clase social? Hablamos siempre de salud mental, el ataque de pánico, la persona que no puede bajar al subterráneo porque tiene claustrofobia. ¿Cuánta gente viaja en subterráneo en Argentina? Entonces, cada problema de cada quien es único, es importante y ninguno vale más que el otro. Pero también existe una falta, una deuda con la salud mental de todas aquellas personas que han quedado fuera del sistema y que hoy podemos decir que esa gente que está fuera del sistema no lo está simplemente por una negligencia de los gobernantes, sino como producto de la lógica de un sistema que en sí mismo fabrica pobreza. Sí, pensaba cuando hablabas del miedo, pensando en las épocas de terror, cómo se fue tomando otras formas, pero sigue estando, ¿no? Digo, el miedo a cuando te despedís de una amiga y le decís avísame cuando llegues, o el miedo a no llegar a fin de mes, o el miedo a quedarte sin trabajo hacia el futuro con este nuevo paradigma de trabajo. Entonces digo, ese rasgo que quizás era el que caracterizaba a cierta época, quizás no tuvo tanto cambio, sí en términos políticos, pero no en términos de salud mental. La salud mental es una construcción, es un concepto complejo que significa muchas cosas, ¿no? Como decíamos antes. Y la salud mental individual está interconectada con la salud mental colectiva porque
No existe salud mental aislada. Nosotros somos seres sociales, nos vinculamos, necesitamos ser amados. El cachorro humano no sobrevive como cualquier otro cachorro de otras especies biológicas por su cuenta. El cachorro humano fallece rápidamente si no es tomado enseguida por brazos humanos que lo alimenten biológica y culturalmente. La cultura humana tampoco se adquiere si no es por la participación activa de un otro que uno lo recibe en la cultura, le enseña a hablar, lo protege del frío. Eso determina un tipo de psiquismo, un tipo de modo de ser psíquico de los seres humanos que nace en el vínculo con el otro. Entonces, no existe salud mental entendida como bienestar mental si vos estás mal. Si a vos te falta algo, a mí me falta algo. La única forma de bypassear eso, de hacer un desvío, es, que es uno de los males de la época, es a cambio de adquirir una cuota muy alta de cinismo. Individualismo, cinismo, negación. Yo vivo en un country, tengo una internet que vuela, puedo jugar juegos en red, tengo maquinitas de juegos que valen mucho dinero, tengo una pileta muy grande y en mi casa hay 4 autos. Cambio climático le molesta a los demás, tenemos un enorme equipo de aire acondicionado central y cada uno en su habitación lo regula como quiere. A mí me gusta 24, mis viejos lo ponen en 18. ¿Tengo algún problema? No. Sí, tenés un problema. Tenés un problema, es que vivís adentro de un tupper. Entonces, eso tampoco es salud mental. Uno tiene que cuidarse a uno mismo o a una misma, pero el concepto de salud mental es un concepto en red, es un concepto comunitario, colectivo. Lo que existe para algunos se pretende para todos, es el axioma de la salud pública. Entonces, la democracia establece las condiciones que permiten empezar a pensar qué es la salud mental, cómo se alcanza la salud mental y cuáles deberían ser las políticas públicas a aplicar. Pero la democracia sola, es decir, que exista un Congreso, un Poder Judicial y un Poder Ejecutivo más o menos independientes con un presupuesto y que ejerzan su rol formal, no alcanza. Se necesita una voluntad política, una fuerza ciudadana, para no decir popular, que es una palabra que hoy se usa menos, que empuje, que tienda a generalizar los logros de la civilización para todos y todas. Ese movimiento de ir en el terreno y empujar para que los derechos le lleguen a todos y todas se llama hacer política. Y en estos 40 años debe haber habido algunas políticas públicas que beneficiaron a la salud mental de la sociedad, supongo. Sí, y a la salud en general también. Por ejemplo, hace pocos días se anunció, la ministra de Salud anunció una disminución de la tasa de mortalidad infantil. En salud, en medicina, existen unos numeritos que nosotros llamamos indicadores. Indicador generalmente es un cociente, un número arriba del otro, una división, que refleja indirectamente una realidad social. La tasa de mortalidad infantil es cuántos chicos llegan vivos al año por 100.000 nacidos vivos. Cuanto más alta es la tasa, más indica una sociedad injusta que se cuida poco a sí misma. Los países de bajos ingresos, muy pobres, tienen tasas de mortalidad infantil muy altas. En nuestro país esta tasa se pudo bajar al 8 por 1000. Por 1000 nacidos vivos. ¿Qué significa esto? Cuando uno lo desglosa y lo analiza, aparentemente ha influido mucho en este descenso de la tasa de mortalidad infantil las políticas públicas de los últimos 20 años en relación al embarazo adolescente. Entonces, imagínate, Caro, la importancia que tiene una medida aislada, como la prevención del embarazo adolescente, la detección y el cuidado precoz del embarazo en un indicador tan sensible de bienestar social como la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué pasa con la salud mental y las políticas públicas? Es compleja la respuesta. Por un lado, tenemos un paradigma que está cambiando. Un paradigma que tiende a la desmanicomialización, que tiende a la desestigmatización.
un nuevo modo de pensar la salud mental en sociedad, en el cual la internación tiene que ser muy breve y por motivos muy específicos, y donde es necesario construir una red comunitaria de atención, de prevención y de atención en salud mental. Estamos muy lejos todavía de eso. Tenemos las leyes, tenemos los ideales, tenemos algunas voluntades políticas y públicas, pero es muchísimo lo que hay que construir. Necesitamos que se siga construyendo las políticas públicas en cualquier área, en transporte, en minería, en educación, en salud, requieren de muchos años. Y otro de los problemas que tiene nuestra política actual es el cortoplacismo, la imagen positiva y negativa de nuestros líderes, que determina discursos que van y vienen, rotativos, recursivos. Para que cambie algo en el sustrato de la sociedad se necesitan políticas públicas de muy largo alcance. Desde la recuperación de la democracia en adelante hubo muchos intentos que parecían que arrancaban bien y luego quedaban truncos de diseño y aplicación de políticas públicas en salud mental. Uno de los mayores reveses que hubo en este camino fue la descentralización de la salud y de la educación que tuvo lugar en los 90 bajo el gobierno de todos ya sabemos quién. Ese presidente, que falleció hace poco tiempo, aplicando recetas dictadas desde el extranjero, particularmente el Fondo Monetario Internacional, entre muchas otras cosas, no solo privatizó el tesoro estatal de las empresas estatales, generando un sentido común falso de que el Estado tenía que ser chico, lo cual generó una enorme fuga de riqueza que fue acumulada previamente por generaciones anteriores, sino también produjo esta descentralización con el sentido común falso de que el federalismo lo requería. En la práctica, lo que eso produjo es una desinversión en el sistema de salud y una fragmentación de las iniciativas. Entonces, políticas públicas en salud y en salud mental tenemos que hablar el caso de la ciudad de Corrientes, el caso de Río Negro, el caso de la provincia de San Luis, el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ojalá pudiéramos, como país tan rico y tan interesante como el nuestro, pensar políticas públicas, sobre todo que empiecen por mejorar la calidad de vida de los que están peor, ¿no? Como esa consigna que algún presidente alguna vez dijo, primero los últimos. Sería muy bueno que las políticas públicas empezaran por allí. En salud mental hay mucho para hacer. Algunas cosas se están haciendo, no estaría alcanzando. Santiago, y para ir cerrando, te quería preguntar, además es que venimos de un contexto de pandemia, que también pienso que debe haber desestabilizado algunas cuestiones que por ahí venían funcionando de cierta manera en lo que es salud mental o nos enfrenta a nuevas cuestiones. Pero ¿cuál sería, como para pensar un escenario ideal, las cuestiones que sí deberían saldarse en términos de salud mental en los próximos años, como para decir, podemos de esa manera fortalecer la democracia y la salud mental? Muy buena la pregunta. La entrevista se tendría que cerrar con esa pregunta, sin responderla. Yo la voy a responder igual y pido disculpas porque no voy a estar en el nivel de la pregunta. A ver, primero, es imposible pensar un sistema de atención de la salud mental que sea justo en un contexto que no lo es. ¿Por qué hay gente atascada en unidades monovalentes durante décadas? Por la misma razón por la que existen las villas miserias. No porque hay un psiquiatra malo que lo quiere dejar encerrado. Es porque no tiene dónde ir, porque hay una sociedad que no ha reflexionado sobre el valor que puede tener un ciudadano que tiene un padecimiento mental. Porque vivimos en un mundo donde las diferencias son castigadas y marginadas, donde existe el bullying escolar, donde se sigue promoviendo un pensamiento individualista, egoísta, de salvarse solo. Entonces, el cambio profundo que afecte a la salud mental tiene que ser un cambio cultural. La pandemia empeoró todos los indicadores, es decir, esos números que nos reflejan indirectamente cómo estamos en salud mental. Han aumentado las consultas por ansiedad, por depresión. La depresión va en camino en todo el mundo a ser la principal enfermedad del planeta, pasando a las cardiovasculares para el 2050. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo repite constantemente.
El suicidio de jóvenes ha aumentado muy alarmantemente. Hoy en nuestro país prácticamente no hay camas disponibles para internar adolescentes, chicos y adolescentes. Existe el suicidio infantil, personas de 5 o 6 años de edad que se tiran de una ventana. El sistema está sobrepasado en ese nivel. ¿Qué es lo que...? Y al mismo tiempo, cada vez menos gente quiere ser psiquiatra. Nos faltan psiquiatras infantojuveniles. Es dramática la falta. Si ustedes ven, hace pocos meses en la ciudad de La Plata, las autoridades muy alarmadas mostraban cómo no se cubren vacantes en las residencias médicas. Antes, cuando yo era chico, todo el mundo quería ser doctor. Hoy parece que no. Y lo decimos desde una universidad que tiene una de las carreras de medicina más prometedoras del futuro, por su estructura curricular, como la Arturo Jauretche, en donde estamos pensando muchas cosas nuevas. También enfermería especializada en salud mental. ¿Pero por qué? Pregunto yo, ¿por qué hoy los estudiantes recién recibidos de médicos, los médicos recién recibidos no quieren hacer psiquiatría, pediatría, terapia intensiva? Son neonatología, son especialidades críticas. Si eso no se soluciona pronto, en 10, 15 años, vamos a tener un problema sanitario muy grande. No podemos no tener neonatólogos nuevos, psiquiatras nuevos, psiquiatras infantojuveniles y políticas que nos permitan hacernos empoderarnos. Salud mental también es el empoderamiento de cada uno en relación a su propia salud mental. No quiere decir que hay que buscarse un psicólogo o un psiquiatra. No, lo digo claramente. Lo que significa esto es que es necesario empezar a vivir en este mundo con la conciencia de que el cambio también depende de nosotros. No solo que nos están llevando en un barco sobre el que no tenemos control, eso desemboca en la impotencia, en el miedo, eventualmente en la depresión, que tiene una relación con el suicidio, sino lo contrario. Nos juntamos, nos hablamos, nos ayudamos. El verdadero poder del ser humano está en la solidaridad. A vos te falta, yo lo tengo, a mí me falta, vos lo tenés. No digo solamente cosas materiales, sino sobre todo elementos inmateriales, afectivos, de proyecto, de utopía. ¿Queremos mejorar la salud mental? Tenemos que mejorar las condiciones de vida, tenemos que tener jornadas laborales razonables, tenemos que tener trabajo, pero no un trabajo que nos explote. Tenemos que tener bibliotecas, acceso a los libros. Tenemos que tener fútbol en nuestro país. El fútbol es el deporte nacional. No te pueden cobrar por ver un partido de fútbol. Ya lo había hecho Néstor Kirchner. Tenemos que tener deportes. Los chicos tienen que hacer deportes. El gran pianista de jazz, Enrique Mono Villegas, argentino, parafraseando el himno nacional, decía: al gran pueblo argentino, pianos. Necesitamos pianos, gente que haga música, danzas folclóricas. Necesitamos promover vínculos de respeto, de amor, el poliamor, los vínculos sexoafectivos. Se nos cae la familia tradicional, no nos importa. No nos importan las tradiciones, nos importan las realidades concretas que nos permitan trazar proyectos de vida colectivos, individuales, en un contexto colectivo. Nunca va a haber un sistema de salud justo en un contexto injusto. Entonces hay muchas políticas que tenemos que diseñar, que están diseñadas, que se aplican, pero tenemos que elaborar un poco en política, Caro. Bueno, Santiago, te agradezco muchísimo por haber participado de la democracia que supimos conseguir y nos quedamos con un balance, con sus zonas más grises, con algunos objetivos quizás individuales y como sociedad, pero con la esperanza que podemos hacer una democracia mejor. Sin ninguna duda que podemos. Gracias. A vos.